Bendiciones para todo el pueblo del Señor. Hoy vamos a tratar un tema, señales que nos hablan, nos muestran o nos revelan de que fuiste llamado al ministerio de un profeta. Hay muchas personas que fueron escogidas por Dios para un ministerio específico, puede ser un pastor, un evangelista, pero hoy vamos a hablar si fuiste escogido como un profeta. Algunos pueden identificar estas señales ya por diferentes formas que pueden estar experimentando en su vida, y vamos a comenzar. El primer punto, una de las señales que revelan que tú has sido llamado como un profeta de Dios: tú amas estar en la presencia de Dios, tú amas estar en el secreto. Un profeta le gusta el secreto, y quiero leerte la palabra de Dios. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 12. Entonces uno de los siervos le dijo: ninguno rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel le revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Cuando miramos la palabra nos damos cuenta de que Eliseo es un hombre que está sumergido en la presencia de Dios. Hay un hombre, un rey que estaba haciéndole guerra al pueblo de Dios. El rey de Siria, cada vez que planeaba en levantarse y dónde ubicarse o posicionarse para estar en contra de la nación de Israel, inmediatamente el profeta sabía dónde estaría. No lo sabía por casualidad, porque este hombre vivía en el secreto. Cuando tú miras, el rey de Siria está turbado, se pregunta: pero ¿quién es aquel que está dando anuncios? ¿Quién es el que me está delatando? ¿Hay alguno que me está traicionando, que está diciendo todo lo que vamos a hacer? Y uno de sus criados le dijo: no, señor, lo que pasa es que en ese lugar hay un profeta, que todo lo que tú hablas en lo secreto o en tu habitación, en lo más oculto, este hombre ya lo sabe, porque es un profeta de Dios. Ahora, Eliseo no estaba con el rey delante de él estaba en la presencia de Dios. Un hombre que continuamente estaba en la intimidad, se le revelaban los misterios. Por tanto, un profeta es alguien que está escondido en la presencia de Dios. Esta es una de las señales. En ese lugar de intimidad es donde se muestran las cosas ocultas que humanamente no puedes entender o ver, pero en el secreto donde el Espíritu te manifiesta lo que otros no pueden saber. El rey de Israel no podía saber por conocimiento humano, pero había un hombre que estaba en la intimidad, oculto, en la cámara secreta, oculto, donde nadie lo veía, estaba con Dios, y ahí Dios hablaba con él. El lugar donde el Espíritu trata con los profetas se llama la intimidad. Ahora yo quiero que entienda algo. Cada vez que los profetas iban a dar una palabra, tú puedes analizar y darte cuenta que una de las expresiones que usaban es: vive Jehová en cuya presencia estoy. Ellos no hablaban por hablar, no decían lo que deseaban. Dicen: vive Jehová en cuya presencia estoy, porque continuamente habitaban en la presencia del Señor. Y esto es lo que hoy en día debe hacer todo hombre y toda mujer que ha sido llamado a este ministerio. Y esta es una de las señales: tú habitas en la presencia de Jehová, y cuando sales tú no vas a hacer lo que deseas, sino vas bajo una dirección específica. Y hablamos del segundo punto ahora. La palabra del Señor dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3 verso 7. Alguien que ha sido llamado al ministerio de ser profeta es alguien que está apasionado por los misterios. Es alguien que le agrada las cosas que son ocultas, no de ocultismo, aquellas cosas que no han sido descubiertas por el hombre, sino que están escondidas en el Espíritu de Dios. No sé si alguien me entiende lo que le estoy compartiendo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, a ti te apasiona de que Dios pueda mostrarte aquello que Él ha preparado para este tiempo. Cuando miramos la escritura dice: no hará nada el Señor sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Revelar quiere decir mostrar aquello que está oculto. Había un velo, nadie veía nada, pero el profeta está en la presencia de Dios, está en el secreto, y ahí este hombre puede ver detrás del velo aquello que otros humanamente no pueden acceder o ver por estar en la carne. El profeta que habita en el secreto es apasionado por los misterios, anhela conocer lo que ha de venir, lo que Dios está preparando para este tiempo. La tercera señal que te quiero dar tiene que ver que es alguien que fue llamado a temprana edad. Un profeta desde temprana edad despierta este deseo por las cosas sobrenaturales. Es alguien que anhela
descubrir misterios. Yo no sé si tú te das cuenta, pero hay niños que cuando le entregan un carro o le entregan un juguete, tienen ese deseo a desarmarlo, a abrirlo, a destapar para buscar qué hay en él. Esto es un deseo que hay en su vida por causa de que se están conectados a lo que sería su oficio, el descubrir misterio. Te vengo hablando de que la segunda cualidad es descubrir o apasionarse por los misterios. Lo tercero es que fue llamado a temprana edad. Y cuando miramos este tipo de niños, son niños que continuamente los regañan, quizás se enojan con ellos porque desarmaron aquello que les regalaron. Son personas que son muy curiosas desde temprana edad, son personas que están apasionadas, que viven preguntando, que quieren saber más. Así es un profeta, y cuando miramos la escritura nos damos cuenta de que el Señor le habló a Jeremías, le dijo: no digas que soy un niño, no digas que tú eres alguien que está pequeño delante de mí, no pienses de esa forma, porque tú vas a hablar lo que yo te envié, tú caminarás conforme a mi voluntad. Se sabe de que Jeremías fue llamado a temprana edad cuando Dios lo escogió. El argumento de él decir soy un niño humanamente estaría bien, pero delante de la presencia de Dios, él habló y le dijo: no pienses de esa forma, porque ya yo te escogí para un propósito. Por tanto, hay personas que tenían sueños cuando estaban pequeños, comenzaron a ver visiones, a ver ángeles, decían cosas y se cumplían. Desde temprana edad comenzó este despertar en su espíritu, esta actividad profética, y que poco a poco fue descubriendo. Si tú viviste esta experiencia o pasaste cosas como esto, es porque tú has sido llamado a este ministerio. El otro punto tiene que ver que no habla lo que desea. Un profeta habla la palabra de Dios. El gran error que mucha gente es hablar por una emoción, un deseo, pero el verdadero profeta tiene que hablar la palabra de Dios. Jeremías dice esto: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dice la palabra: he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuándo sucedió? Cuando el Señor le tocó. Un profeta tiene que aprender a estar en la presencia de Dios para que el Señor le toque, le ministre, le imparta, le entregue la palabra que va a hablar, sea a la nación, sea a una persona, sea a un lugar, una familia. Un profeta no puede hablar todo lo que quiere, tiene que aprender a callar para hablar la palabra de Dios. Por tanto, si tú eres alguien que esperas en la presencia, en el secreto, para luego hablar, tú has sido calificado a este ministerio. Pero si eres alguien que solo quieres hacerte ver, que quieres estar hablando por hablar y que otros vean que eres algo, no, estás cometiendo un gran error, porque el verdadero profeta tiene que aprender a escuchar a Jehová para luego hablar. Otro de los puntos es que el profeta no le agrada la injusticia, no le gusta el pecado. Cuando tú miras te das cuenta que la palabra, el Señor siempre le hablaba al pueblo con el propósito de que se volvieran de sus malos caminos, que dejaran el pecado, la iniquidad o aquello que estaba mal hecho. Un profeta vive de esta manera. No le agrada que a alguien le hagan daño, que se burle de alguien. El profeta va en contra de aquello que está fuera de la voluntad o de los principios de Dios. Entonces muchas veces el profeta, al vivir de esta forma, es alguien que es estricto, es alguien que a veces tiene un carácter fuerte, un temperamento que no es comprendido por muchas personas, porque él no tolera lo que es injusto, él no tolera aquello que desagrada la voluntad de Dios. Un sexto punto tiene que ver: cuando el profeta habla, se cumple. Cuando miramos el libro de Deuteronomio, la palabra nos enseña que aquel profeta que profetizara o que anunciara o dijera algo y tal no se cumpliera, no era palabra enviada de Dios, lo cual sería un falso profeta. Ahora, quiero que entienda algo la persona que me está viendo. Hoy en día hay personas que están ejerciendo el ministerio profético, pero han cometido errores. No quiere decir que sea un falso profeta, quiere decir que no estuvo en la presencia de Jehová. Cuando miras este libro del cual te acabo de anunciar, dice: no estuvo en la presencia de Jehová, la escritura. Porque es que muchas veces viene la presunción, muchas veces viene aquel deseo de hablar, pero no escuchar a Dios. Entonces un profeta tiene que estar en el secreto para poder salir y hablar lo que Dios ha dicho.
Por tanto, si el profeta viene de parte de Dios, lo que dice se cumple. Esta es la forma como podemos probar una palabra si viene de Dios o no. Pero en el carácter del profeta van a ocurrir errores. Muchas veces va a hablar cosas que no se cumplirán. ¿Por qué no sucedió? Porque el profeta no escuchó la voz de Dios. Quizás se dejó llevar por la emoción, por el sentimentalismo, el deseo, por querer anunciar algo que está fuera de la voluntad de Dios, lo cual es un error que está cometiendo. Y esta persona tiene que aprender a depender más del secreto de Dios que de su deseo humano. Hoy en día se ha cometido este error, pero la iglesia tiene que volver al secreto donde realmente pueda escuchar la voz genuina del Espíritu para poder comunicarla en estos tiempos. Dios bendiga a todos los que han visto esta enseñanza. Si quieren ver la segunda parte, porque hay muchas señales de las cuales hablar para aquellos que fueron llamados al ministerio profeta, suscríbete al canal para que estés atento a un próximo video y para el contenido que vamos a seguir compartiendo contigo. Aquellos que no han activado sus notificaciones, por favor háganlo. Envíale este video a alguien que tú sepas que es un profeta, que tiene ese ministerio o que aún está preguntándole a Dios para qué Dios lo llamó en este tiempo. Déjanos en los comentarios qué otra señal tú crees que tiene una persona cuando ha sido llamada a este oficio. Bendiciones.